Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí nuevamente en una transmisión más desde el consultorio, aquí en Facebook Live. Y bueno, pues como ya estamos haciendo pues costumbre de estarnos viendo una vez por semana, pues el tema del día de hoy pues va a ser pues algo interesante, ¿no? El tema del día de hoy pues como ya saben todos los miércoles y siempre les repito esto, ¿no? Todos los miércoles doy mi sección de psicoanálisis en 8NTV, que es un canal local de aquí de Nayarit. Y bueno, pues ahí me dan pues sí, prácticamente entre 8 y 10 minutos aproximadamente para yo poder desarrollar un tema, pero pues nunca es suficiente, ¿no? Y siempre va a hacer falta demasiada información. Entonces, pues me di a la tarea de que todos los días lunes voy a estar dando las transmisiones en vivo con toda digamos, desarrollando el tema sobre toda la información que no se pudo desarrollar, digamos, durante los 8 minutos del miércoles anterior. Y bueno, el tema del día de hoy, pues como les estuve mencionando, es el tema de el abuso sexual infantil. Sí es un tema que evidentemente genera controversia, es un tema que pues evidente por muchas partes se puede abordar, todos nos sentimos expertos en el tema, del área del derecho, el área de la psicología, el área de la psiquiatría, trabajo social, peritos, o sea, todo el mundo, es un tema donde todo el mundo se siente un experto, ¿no? Y evidentemente todo el mundo intenta contradecir a los demás, aún así no sea ni su área, ¿no? Y bueno, lo mejor que una persona puede hacer cuando se aborda este tipo de temas, lo mejor que puede hacer una persona es realizar una delimitación, es decir, hasta dónde llegamos nosotros y desde qué punto le estamos abordando. ¿Por qué? Porque la psicología evidentemente no va a abarcar por completo los motivos y consecuencias de lo que es el abuso sexual infantil, ni el área del derecho lo va a abordar por completo. Es uno de esos temas que se aborda de una manera multidisciplinaria y que de alguna forma, pues como dicen, ¿no? Entre todos y ninguno tienen la razón, donde todos estamos desde un aspecto a manera de espectadores tratando de abordar un tema pues que es multifactorial y que se aborda de muchísimas formas, como por ejemplo también el área de la sexualidad. Es un área, digamos que es tan grande, es tan diverso, que y además donde todos creemos que tenemos la razón cuando se trata de ese tipo de temas y pues que todos tienen la razón y nadie al mismo tiempo, ¿no? Y que lo aborda el área de la psiquiatría, el área de la psicología, el psicoanálisis, digamos, el área educativa, muchos abordamos esta área. Entonces, hay temas así, donde todos nos sentimos expertos, ¿no? Pero bueno, lo que quiero explicar en esta ocasión es, este es un abordaje desde el aspecto meramente clínico, ¿ok? Cómo nosotros vemos al paciente como tal, el de un abordaje totalmente clínico, no como peritos, no como expertos de un área en específica que no sea el área clínica. Como saben muy bien, pues evidentemente la psicología tiene también sus enfoques, sus especialidades y el cognitivo conductual obviamente va a tener su forma de abordarlo, el humanista también, el gestal también, o sea, cada uno. Entonces hay que saber delimitar que este es un enfoque desde el punto de vista psicoanalítico en el área precisamente clínica. Entonces a nosotros no nos importa el área del derecho, no nos importa, digamos, si es hasta dónde llega, digamos, la parte de las demás áreas, ¿no? Y evidentemente, pues si es un delito o no y qué tan grave sea, bueno, pues evidentemente esto le toca a otra área el abordarlo y le toca a otra área el deducir, el inferir y el tomar cartas en el asunto sobre cómo van a trabajar sobre este tipo, ¿no? Pero bueno,
Vamos a hablar ya en materia sobre qué es el abuso sexual infantil. Primeramente hay que saberlo determinar. Es toda acción con una intención sexual cometida contra aquel que es un menor de edad. Aquel donde un menor, digamos, se hace toda acción donde el agresor obtiene algún tipo de placer sexual, donde a grosso modo, de alguna forma, aquel que está siendo agredido, pues evidentemente siempre va a ser un menor de edad. Usualmente, la gran mayoría de los casos son en personas, bueno, en niños, en niñas y niños aproximadamente menores de 15 años en promedio. La Organización Mundial de la Salud nos dice que aproximadamente en el 80%, fíjense muy bien, en el 80% de los casos, según la OMS, la víctima conocía a su agresor. En el 80% de los casos, según la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué significa esto? Que el agresor era parte de la familia. Si bien no en todos los casos es alguien directamente de la familia, pudo haber sido alguien muy cercano a la familia. Dentro de los principales agresores sexuales que se han encontrado según la Organización Mundial de la Salud, entre ellos pudo haber sido, primeramente posicionan al papá como agresor sexual de sus hijos, posteriormente a un tío, el abuelo o un amigo de la familia. Sí, la gran mayoría son hombres, pero también existe también una parte donde la mamá, la tía, mucho menor, también fue parte de los agresores sexuales de los menores. Entonces, mucha gente se preguntaría, ¿qué hacer en este tipo de situaciones? ¿Qué hago? Yo que estoy pasando por una situación así, o yo que pasé por una situación así, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues primeramente, déjeme comentarle desde mi poca experiencia, lo que he encontrado es que hay personas que llegan a mencionar, yo no sabía que yo estaba siendo abusado sexualmente, yo no sabía que se estaban aprovechando de mí, yo no sabía que, yo creía que solamente era un juego, porque yo estaba con mi primito, fíjense, yo estaba con mi primo, yo estaba con mi tío, o con un vecino, o con un amiguito que era mayor, o de la misma edad, o que era que tenía un cuerpo pues con mayor fuerza, y que le menciona, es que yo creí que era normal, a mí me dijeron que era un juego. Muchos de han llegado a mencionar, es que a mí me obligaban a hacer sexo oral, a mí me obligaban a bajarme los pantalones y me metían el pene. Y yo creí que era un juego y estábamos jugando a eso. A mí me dolía, pero yo no quería. Entonces, muchos casos así como que muy dolorosos, ¿no? Y evidentemente muy sensibles. O algunos pues hasta más, digamos, más tétricos, un poquito más sensibles, evidentemente, donde hay familias, fíjese muy bien, fíjese muy bien y preste atención. Hay familias donde es una tradición que de alguna forma los tíos abusen sexualmente de las sobrinas y todo el mundo lo sabe, pero nadie dice nada. Hay familias donde es una tradición prácticamente donde se abusa sexualmente de los infantes, especialmente de las niñas, especialmente de ellas que son las principales en recibir prácticamente la agresión en la gran mayoría de los casos. Entonces, así como, y todo queda como que dentro de la familia. Yo veía a veces unas imágenes aquí en Facebook que los secretos familiares, todo referente a que al machismo, ¿no? A veces ni siquiera es machismo, es una cuestión cultural. En muchas ocasiones es una cuestión cultural donde toda la familia a veces está de acuerdo con eso, o también a veces no se puede pues como que denunciar a aquella persona porque cómo lo hago, ¿no? Usualmente el agresor, ¿qué es lo que hace? Si le dices a tu mamá, si le dices a tu papá,
los voy a matar, van a meter en problemas, te van a correr de la casa. O sea, siempre existe una amenaza de por medio, siempre existe una situación de por medio donde el niño o la niña se siente pues evidentemente amenazado y obligado a no decir absolutamente nada. Pero, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Y vamos a tener que hacer una división en tres partes aquí. Vamos a tener que hacer una división. ¿Cuál es la división que vamos a hacer nosotros? Pues fíjese muy bien, la división va a ser uno, cuál es el pedófilo, dos, cuál es el pederasta y tres, pues cómo es el perfil de cada uno y tres, pues qué es lo que pasa con la víctima, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con una persona que sufrió un abuso sexual desde la infancia? Porque hay personas que han llegado a mencionar, es que yo fui abusada o yo fui abusado, me tocaban mis genitales, me penetraban, me obligaban a hacer sexo oral o me obligaban a hacer ciertas prácticas desde mis 8 años hasta los 13, hasta los 15. O sea, fueron años donde a niños, fíjense muy bien, a niños les robaron la infancia. Y muchos niños, ya en la etapa de la adolescencia, mencionan, yo comencé a sentirme mal, yo comencé a sentirme mal, o yo sabía que yo fui abusado sexualmente, hasta que en la escuela, hasta que en la secundaria, nos llegaron a decir, ustedes no permitan que toquen su cuerpo y tal cosa es abuso sexual y tal cosa es violación y tal cosa es esto. Entonces me doy cuenta en la secundaria, en la adolescencia, que yo fui víctima del abuso sexual porque me dijeron hacías tales cosas y de manera inmediata se me vino a la mente que yo lo viví y que yo fui parte de eso. Entonces, desde que era pequeño, y entonces hasta la etapa de la adolescencia, algunas personas pues comienzan pues con un trauma, ¿no? Entonces, la forma de tratarlo sí está un poquito difícil. Muchas personas lo van a criticar porque van a decir es justificación o es no, pero es más que nada desde el aspecto clínico. Acuérdense muy bien, tratar al individuo para su bienestar. Les voy a dar vamos a decir, un tip. En alguna ocasión hace bastante tiempo, digamos, me entero de un caso, me lo compartieron a mí, donde una sexualmente desde su infancia hasta la adolescencia, pues sí, prácticamente esta persona había sido abusada por un primo, que ella menciona que el primo sabía que andaba, digamos, consumiendo sustancias, drogas, y la mujer menciona que usualmente siempre pasaba en comida, pero de todas formas el primo abusaba de ella. Entonces yo le pregunto a ella, bueno, pues vamos a tratar de ver pues por qué pasó esto, ¿no? ¿Por qué te pasó a ti? Siempre le digo, ¿será algo específicamente contra ti? ¿Será algo directamente contra ti? ¿Fue por ti? Entonces aquí es donde quiero que todos me presten atención porque igual y esto puede ayudarle a más de una persona. Y como siempre les digo, ¿no? Si me pueden ayudar a compartir este tipo de temas, evidentemente le puede llegar a más gente que tal vez lo vivió, pero que evidentemente no te lo va a decir. No te va a decir, pues yo fui abusado, yo fui abusada, ¿no? Pero en el momento que ve el tema y pues comienza a obtener ciertas respuestas, pues evidentemente comienza a sentirse mejor. Entonces, los que están conectados, que son hasta ahorita 46, si me pueden ayudar a compartir, se los agradecería demasiado. ¿Por qué? Porque no sabemos a quién le puede llegar esta información y que le pueda servir. Entonces vámonos directamente a este caso que les menciono, que es un mar de llanto, comienza a realizar catarsis, comienza en una asociación libre pues, y comenzar a idear todo tipo de información y comienza a darle una cuadratura a todo lo que le estaba aconteciendo. Entonces ya después de que realiza la catarsis, pues evidentemente pues se le pregunta a ella, a ver, Perti, ¿por qué crees que te pasó a ti? ¿Tú crees que era algo directamente contra ti? Y en especial era algo que traían contra ti. No, pero a mí me pasó. No, a ver, espérate, hay que conservar la calma.
Aquí es ya la confrontación con el paciente. ¿Realmente fue contra ti? Porque llega un punto en que al paciente lo vas a tener que confrontar. Sí es cierto, de por sí está pasando por un donde revive muchas emociones, donde revive muchos sentimientos y situaciones desagradables, va a llegar un punto donde vamos a tener que confrontar. ¿Por qué? Porque el victimizarte no te va a permitir a ti el avanzar. Entonces necesitas confrontar al paciente. Entonces responde, es que a mí me pasó, sí, pero ¿fue realmente contra ti? ¿Fue a ti a quien quisieron atacar? ¿Fue con dolo hacia ti? Entonces ya en ese momento se abre un panorama y le digo, a ver, ¿fue contra quién? ¿Contra quién te imaginas que fue? ¿Por qué crees que tu primo lo hizo? ¿Por qué te imaginas? ¿Te imaginas que estaba pasando tu primo como para hacer eso? Y dice, pues yo qué sé. No, a ver, espérate. Dar ese tipo de respuesta, pues yo qué sé, no significa absolutamente nada. No significa que lo estás reflexionando. No significa abordarte a ti del de alguien que no seas tú. Intenta darte la oportunidad de salir de esto, de salir de ti por un momento, porque te estamos tratando a ti para que después te sientas mejor. Entonces, palabras más, palabras menos, después de la confrontación, pues ya se presta la oportunidad, claro, de reflexionar. ¿Por qué? Porque a eso viene el ser humano aquí, al menos reflexionar sobre sí mismo, no solamente aventar patadas, no solamente hacer berrinche, a victimizarse, no, a este consultorio no vienen a eso. En un inicio sí, pero posteriormente ya vamos a tener que abordar el tema pues con mayor objetividad. Entonces si le pregunto, ¿por qué crees primo? ¿Por qué crees que tu primo abusó de ti? Yo sé que no sabes, pero tú ¿por qué crees? ¿Por qué te imaginas? ¿Tienes imaginación todavía? Utilízala. Pues comienza a decir, pues es que mi primo me ganaba con 3 años, mi primo estaba pasando por una situación difícil, no tenía a su mamá casi no estaba a cargo de él, mi primo consumía drogas y en el momento que lo hizo, simplemente pues yo estaba en el momento y en el lugar equivocado y fui yo contra quien se fue. Y en ese momento aprovechó mi primo y comenzó a abusar sexualmente de mí. Entonces, dice, tal vez por eso lo hizo. Digo, lo hizo contra ti directamente porque eras tú su víctima, porque te eligió a ti, o por un momento donde él estaba escapando de su realidad. Dice, tal vez era ese momento. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? No venimos a justificar al primo, no venimos a justificar a la tía, no venimos a justificar a nadie. Acuérdense, estamos abordando al paciente del de un... ¿Qué es lo que hacemos aquí? Sacamos, el paciente tiene en un momento, dice, es que yo qué sé, yo qué voy a saber, me lo hicieron a mí. Tiene en ese momento un pensamiento completo que no le permite para nada reflexionar sobre su persona. Solamente se está dedicando a posicionar como una víctima de la circunstancia, que lo fue, sí, pero en el momento de cuando decide acudir a la psicoterapia, en la psicoterapia vamos a sacar a la persona de su papel de víctima. ¿Para qué? Vamos a nosotros a sacar esa capacidad ahora sí de resiliencia humano para que ya no siga sufriendo. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo de aquí, que el paciente ya no siga sufriendo por lo que pasó y por lo que se imagina que pasó. Recuerden ustedes que tenemos recuerdos encubridores, tenemos pensamientos intrusivos, tenemos todo tipo de información que procesa todas las cosas a nuestro favor para nosotros siempre ser los buenos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Que en el momento que
no es que justifiquemos al primo, no nos interesa, es más, ni siquiera nos importa para nada justificar al primo y ni conocerlo. Lo que nos importa es el bienestar de nuestro paciente, es lo que nos importa ahí. Entonces, al tratar de comprender por qué el agresor lo hizo, es una forma de la cual, digamos, te pones en los zapatos del otro, que evidentemente el otro también necesita atención, pero que también al momento de hacerlo, en el momento que nos comenzamos a entendernos a nosotros mismos. En el momento que tengo la oportunidad de ser empático con el otro, ahora si me haya hecho daño, pues también me da la oportunidad a mí de comenzar a comprenderme a mí y de no ser tan punitivo y de no castigarme tanto a mí mismo, ¿no? Porque yo prácticamente sufro a partir del recuerdo que me genero. Siente donde una palabra, un olor, un vestido, un color, etcétera, evidentemente detona y saca lo peor de mí, porque ya dijimos en la última transmisión que el inconsciente es atemporal. ¿Y a qué nos referimos por atemporal? A que en cualquier momento, cualquier persona, cualquier cosa puede detonar y sacar pues recuerdos que teníamos ahí y que nos hacían mucho daño. Aquí estamos citando un ejemplo, pero no hemos entrado bien en materia todavía. Aquí les va un dato importante. Vamos a empezar con el pedófilo, ¿ok? Vamos a empezar desde el pedófilo. Posteriormente nos vamos al pederasta y luego vamos a hablar de la víctima, ¿ok? De la persona que fue agredida de manera sexual, del infante. Ahora, vamos a hablar específicamente del pedófilo. Ya explicamos un caso de pederastía. Eh, Sí, sí, Pepe Luis. Por favor, ¿puede profundizar sobre los pensamientos de la víctima de abuso? Sí, es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a explicar primeramente el pedófilo, el pederasta y posteriormente la víctima, ¿ok? La persona que fue víctima de abuso. Vamos a profundizar, tratar de profundizar en cada uno de los casos, ¿ok? Bueno, primeramente el pedófilo. ¿Cuál es el tipo de perfil usualmente que más se repite aquí en estas situaciones? Pues es el siguiente, ¿no? Al menos lo que menciona la Organización Mundial de la Salud y escritos en psiquiatría que abordan de una manera hasta forense el abordaje de el abuso sexual infantil, el pedófilo. Primeramente, ¿qué es el pedófilo? Viene de paidos, ¿no? Y el paidos, ¿qué es? Los niños, el infante, y filo, la filia, que usualmente, ¿cuál es el complemento? ¿Qué significa? Que es el amor o u obsesión o excitación por los niños, que es lo que significa pedófilo, ¿no? Cualquier filia, evidentemente, que usted tenga, muy posiblemente ya está clasificada, ¿no? Ya está clasificada. De cualquier fetiche que usted tenga, comportamiento sexual, posiblemente ya está clasificado, ¿no? Todo lo que nos genere placer ya está clasificado. Entonces, en esta ocasión, si me preguntan, ¿es un delito? ¿No es un delito? ¿En tal lugar? ¿Tal esto? No lo sé, yo solamente lo estoy explicando de una forma clínica. Esa parte, si es un delito, bueno, ya le corresponde a otra área el especificarlo, ¿no? Y si es un delito mayor, un delito menor, le corresponde a un área del derecho el especificar. Estamos hablando aquí del de un aspecto clínico y desde el aspecto de este tema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el pedófilo? ¿Por qué se excita con los niños? Características principales del pedófilo pues es evidentemente esta, ¿no? Tiene que haber una excitación de un adulto hacia un menor para poder decir que es una filia, ¿no? Pero la pregunta aquí es hasta dónde se es pedófilo. Porque hay personas que yo conozco y que muy posiblemente son mayores y que tienen una relación con una chica o con un chico
que simplemente se excitan por el simple hecho de saber que es menor, de que yo soy más grande que él o que ella por 2 años, por 10 años, entonces bueno, se es pedófilo porque se especifica en niños, pero hay una filia, pues, en la que vamos a mencionar donde existe una atracción sexual por una cosa es la gente que se excita o que siente atracción sexual por personas que son menores que él o que ella. Y otra cosa es la pedofilia, donde la pedofilia ya la persona se excita, pues evidentemente por ver, observar a los niños. Usualmente el pedófilo, en la gran mayoría de los casos, no actúa. De hecho, se denomina pues así, ¿no? Es una filia, sí, por los niños, pero casualmente el que no actúa se le mantiene como pedófilo. ¿Por qué? Porque el pedófilo puede ver, puede estar de lejos observando, masturbándose, realizando algún tipo de acción y pues se le va a considerar un tipo de estructura perversa a la que tiene el pedófilo, hablando en materia de psicoanálisis, pues vamos a una estructura de personalidad perversa. ¿Qué es lo que lo hace perverso al pedófilo? Fíjese muy bien, ¿qué es lo que lo hace perverso a este sujeto? Lo que hace perverso al pedófilo es que la excitación por ver pechos en niñas que evidentemente no tienen senos, por sexualizar los órganos sexuales de los niños, pero que los niños no han sexualizado todavía. Es por esto, mamás, papás, la importancia también yo hago la recomendación de no hipersexualizar a las niñas. Esas personas que les gusta vestir a sus hijos como que si fueran unas niñas sexys que les compran ropita como que si fueran niñas que tienen que ir a modelar, que si fueran niñas que tienen que ir, no sé, que ya tienen que mostrar su cuerpo. Esta sexualizar a los niños porque no sabes qué tipo de persona va a estar viendo a tus hijos, no sabes qué tipo de persona va a tener un contacto con tus hijos y que en muchas ocasiones es cierto, tú puedes vestir a tus hijos como tú. Hay que ser realistas, vivimos en un mundo donde nos tenemos que estar cuidando de los demás. Entonces necesitamos pues claro que un toque de realidad o de negativismo o de pesimismo, lo que tú quieras, porque no toda la gente es buena. Entonces tienes que saber a tus hijos del mundo. Entonces, por favor, de mi punto de vista, no hipersexualicen a las niñas. ¿Por qué? Porque las niñas son niñas, tienen que vivir su infancia, tienen que vivir como niñas, tienen que jugar con carritos, con Barbies, con lo que les gusta, que vivan su infancia. Lo ideal es que los niños vivan su infancia, no que sean una extensión de mamá, de mamá. Un niño tiene que vivir su infancia. Entonces, por favor, no hipersexualicen a las niñas, por favor. Déjenlas que vivan su infancia como niñas que son. Entonces, el pedófilo que está haciendo se excita a través de estar observando a los niños. Con suerte, algunos van a bastar con el simple hecho de masturbarse y hasta ahí. Pero si se esconden en esquinas o en lugares abandonados, donde hay lugares donde hay niños y que en esos lugares se masturban y que evidentemente es a través de que ven a los niños. Entonces, ¿por qué vamos a decir que es un tipo de estructura perversa la de el pedófilo? Porque la sexualización del niño existe del perverso. El niño no se ha sexualizado a sí misma, no se ve como un ser sexual. Se ve, recuerden que estamos hablando de un
que se encuentra en la etapa psicosexual de la latencia. ¿Y qué es esto? Está en la etapa entre los 6 y 11 años aproximadamente, donde el niño está dedicándose pues prácticamente a conocer el mundo social, donde se va a relacionar con los demás y va a aprender los valores de casa, los valores de la escuela, los valores de sus amigos, pues para poder encajar en ese mundo, en el mundo de los niños. No es un mundo de mini adultos, no, es un mundo de niños, pero es ahí donde empieza la socialización, comienza a socializar. Entonces, la mente perversa se le va a dominar perversa porque solamente el pedófilo en su cabeza, en su mente, ha encontrado el placer que le puede dar un niño. El niño obviamente no le va a dar placer, más que nada es lo que se imagina él. Entonces, ¿y por qué perverso? También porque, lo vamos a encontrar en una parte perverso, en otra parte psicópata. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la diferencia? Vamos a hacer nosotros aquí una diferencia entre de qué es un psicópata. Porque muchas personas mencionaría que muchas personas confunden el término de psicópata a todo aquel que simplemente no se puede contener y que actúa de una forma explosiva o de una forma, digamos, poco usual y que causa daño a los demás. No es así. No es de esa manera. Hay que saber diferenciar entre lo que es un psicópata y un sociópata. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el psicópata usualmente es una persona un poco más delimitada, es más específica, usualmente son más organizados, aunque usted no lo crea, el psicópata usualmente es mucho más organizado, tiene un perfil, digamos que hasta se podría pasar por alto porque usualmente muchas de las personas que abusaron sexualmente de niños, pues ¿qué creen? Que eran personas que o eran parte dentro de la familia o un amigo cercano de la familia y que casualmente estas personas encajaban con un perfil en el cual eran personas muy queridas y muy amadas por la sociedad. Un político, un profesionista, una persona, digamos, muy amigable, una persona que todo el mundo quiere y que uno podría decir, no, ¿cómo crees que este abusaría de los niños? Y es más, muchos hasta trabajan con niños, ni se darían cuenta de la cantidad de pedófilos y pederastas que trabajan en este momento con niños. No significa que todos los que trabajan con niños son pedófilos o pederastas, pero es lo importante de prestarle atención al niño, por lo que está viviendo y atravesando el niño en estos momentos. Lo notamos en el cambio de comportamiento del menor. Entonces el pedófilo tiene este perfil en la gran mayoría de los casos. No significa que todos sean así, pero manipulador, me pregunta Karina Olague. Claro que manipulador, por supuesto que sí. El psicópata lo actúa de esta siguiente manera y más. El psicópata lo hace de la siguiente manera. Se va a un campo en específico y muy en especial en el cual trabajar, es decir, hacer pues no hacer el daño que quiere, pero sí, digamos, de desahogar toda esa pulsión sexual de una manera muy negativa. Entonces, se va a un campo muy especial. ¿De qué manera? Pues yo voy a ser esa persona que, digamos, que voy a ser intachable ante la sociedad, que nadie sospecharía de mí que yo fui aquel que hizo daño. Entonces, ¿cuál es el campo? Trabajar con niños. Segundo, una persona de reputación intachable, que nadie sospecharía que esa persona es la que le hizo daño a un niño. De cómo crece y que casualmente su personalidad, cuando exista un comportamiento por parte del niño, pues nadie le creería al niño, ¿no? Porque o muchos considerarían que el niño tiene
un comportamiento que cambió, pero a causa de otros factores externos, menos lo que se vivió ahí, porque el objetivo es no generar ningún tipo de sospecha. 3, es una persona amigable, muy cercana a la familia. Y 4, que evidentemente de repente pasa tiempo a solas con el menor, ¿no? Entre muchos otros casos más. ¿Por qué psicópata? Porque estamos hablando que el psicópata, queramos o no, tiene un cierto grado de conciencia, es decir, sabe lo que está haciendo. No es un enfermo, digamos, mental, que digamos así que al 100%, porque de alguna forma está siendo metódico para realizar sus acciones. Por lo tanto, sabe lo que está haciendo, sabe la forma en la cual va a hacer daño, y además lo vamos a llamar perverso y lo vamos a llamar un acto egoísta también, porque está pensando más en su satisfacción, piensa más en su satisfacción sexual que en que en lo que va a generar en el niño, que en el dolor que va a generar en el menor. Entonces, un pedófilo es el que se excita con ver, pero usualmente el pederasta, a diferencia del pedófilo, es que el pederasta ya actúa. El pederasta ya se fue a la acción. Ya el pederasta no le bastó simplemente con el observar, no le bastó con tocarse a sí mismo, no le bastó con eso. El pederasta ya se fue a la acción, es decir, ya se fue a tocar al niño, ya se fue a tocar al menor, ya se fue, y lo llamamos una estructura perversa de personalidad, porque el niño, la niña, perdón, cuando el pederasta, el adulto, toca el pecho de la niña, el pecho, o sea, la niña no tiene senos. El perverso se imagina que los tiene, se imagina que está con alguien desarrollado, físicamente hablando. Entonces se le considera perverso porque, aunque no tiene para nada el cuerpo de una mujer, el perverso se lo imagina, pero sabiendo que es una niña, sabiendo que es una menor. Entonces toca y se excita a partir de lo que se imagina, y el niño es una cosa, es una herramienta que cumple con la función de el deseo del perverso. Entonces el deseo del perverso se le considera así, por lo mismo perverso, porque no está dándose una manera funcional de llevar a cabo su deseo. El niño no se ha sexualizado a sí mismo, no tiene la capacidad todavía de sexualizarse. Y algunas personas me van a decir, ¿y qué pasa con esos niños que piensan en sexo desde los 7 años, desde los 8 años? Bueno, entonces yo les preguntaría, ¿en dónde estuvo ese niño? ¿A qué cosas estuvo expuesto como para comenzar a sexualizarse? Es cierto, porque hay niños que bailan, ¿cómo se llama? Que hacen el perreo. Y el perreo pues simula una relación sexual. Entonces, ¿dónde estuvo viendo eso el niño como para comenzar a sexualizarse? Además, vamos a considerar que es un acto del niño porque está siendo de alguna forma pues aplaudido por los papás. Entonces, o por la figura de autoridad, o por la figura materna o paterna, quien esté a cargo del menor. Entonces hay que tomar muy en consideración, porque si un niño comienza a hablar de sexo, pues ¿por qué lo está hablando? ¿En dónde lo aprendió? ¿Dónde lo escuchó? ¿A quién le prestó toda esa atención como para el niño comenzar a sexualizarse también? Hay que ser conscientes también de esa parte. Entonces, el pederasta ya se va a la acción, ya actúa, ya utilizó, ya cosificó al niño, ya lo comienza a utilizar como una cosa. Entonces, dijimos, está solo en la imaginación del perverso, y además no se está dando cuenta en un acto egoísta cuál es la repercusión y el dolor que va a generar después en el niño por haber vivido una situación así. De hecho, hace poco leí también que cuando los padres tienen relaciones sexuales
en el mismo cuarto donde se encuentran los hijos, se está considerado también como abuso sexual hacia el menor. ¿Por qué? Porque un menor que está expuesto a una relación sexual de sus padres, pues en ese momento, ¿qué es lo que está causando? Está generando en la psique del niño, en la psique del niño, en la psique del menor, pues la imagen y la estructura de lo que es la relación sexual, y el niño no está preparado para verlo. El niño todavía no está preparado para esa información. Entonces, padres que tienen relaciones sexuales en el mismo cuarto donde se encuentran los hijos, pues también se tiene considerado como abuso sexual infantil. Es decir, un niño no tiene por qué estar expuesto a escenas en vivo sobre las relaciones sexuales. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Hay que prestar mucha atención en el comportamiento de uno mismo, ¿ok? Y bueno, la diferencia entre el pedófilo y el pederasta es esta. ¿Por qué una persona se excitaría con los niños? ¿Por qué una persona se excitaría con un menor de edad? ¿Por qué una persona le excitaría este tipo de situaciones? Bueno, siempre voy a apostar, los analistas siempre vamos a apostar por esta parte, ¿no? Vámonos a la infancia del sujeto. Muchas personas también que vivieron abuso sexual infantil, muchas personas, a ver, pregunta Karina Olague, y si nunca miró nada sexualmente, pero comenzó a sentir ganas de tocarse desde muy pequeño, bueno, pues lo ideal sería que lo revisara el área de endocrinología, porque hay que recordar que el aparato endocrino, el que se encarga de la función de nuestras hormonas y de nuestra función sexual, pues muy posiblemente tenga que ver más con el área de la medicina, y muy posiblemente endocrinología tenga, digamos, que realizar alguna serie de estudios para revisar qué es lo que está pasando en el despertar sexual del niño. Y bueno, hay que saber muy bien, porque también existen los actos, acuérdense muy bien, los actos inconscientes es que yo realizo algo pero no me doy cuenta que lo hago, o yo realizo una acción, soy consciente de esa acción porque hay niños y niñas que se tocan pero que no saben cómo fue que comenzaron a realizar este tipo de acciones, ¿no? Solamente, o hay algunos niños que lo descubren por no intuición, simplemente se tocaron, les gustó lo que sintieron y posteriormente pues lo siguieron practicando. Hay muchos factores los que pueden intervenir en esto, Karina. Bueno, me pregunta Flor Quirós. Hola, buenas noches. Y sobre un niño de 11 años abusando a otro niño de 4 años, mira, Flor Quirós, hay que tener en consideración lo siguiente. Un niño de 11 años abusando sobre otro, hay que primeramente hacer un análisis de cómo es la situación familiar. Porque yo siempre me pregunto lo siguiente, cuando un niño, un adolescente está probando por primera vez la droga, ¿qué estaban haciendo sus papás en ese momento? Entonces hay que poner, digamos, un énfasis especial en que está aprendiendo de su familia. Mientras que un niño, cuando un niño de 11 años está abusando sexualmente de un niño de 4, ¿qué estaban haciendo los papás en ese momento? ¿De dónde supo que tenía que manipular el cuerpo del otro para obtener el placer? ¿Qué es lo que está trayendo ahí? ¿Qué es lo que está ejerciendo? ¿Qué es lo que está ejerciendo un niño de esa edad? Es más, qué es lo que está ejerciendo cualquier persona sobre otra que está abusando sexualmente? Está ejerciendo poder. ¿Cómo se elige una víctima? Hay que preguntarnos esto. ¿Cómo se elige una víctima? La víctima se elige cuando sabes que la vas a poder manipular, cuando sabes que vas a poder ejercer control, cuando sabes que vas a poder someterla, cuando sabes que vas a poder simplemente tener ese control sobre la persona del otro. Así se elige una víctima. Entonces, ¿qué es lo que estaría buscando este caso del niño de 11 años? Al manipular sexualmente el cuerpo de un niño de 4 años en ese momento, ¿por qué un niño de esa edad, preguntémonos, por qué necesitaría tener control?
¿Por qué necesitaría tener poder? ¿Por qué necesita sentir el placer de controlar y manipular al otro? ¿Por qué necesitaría ese placer? Hay que preguntarnos siempre, ¿de dónde lo requirió? Dice Melissa Monterroso. ¿Puede ser que los pedófilos fueron abusados también en su infancia? Justo es lo que estaba por comentar. Muchas gracias por regresarme al tema, Melissa. Muchas gracias. Creo que tú me escribes del de Guatemala. Como que tengo la idea de que me escribes del de allá, ¿verdad, Melissa? Bueno, pues... perdón. Eh, Usualmente dentro del perfil de los pedófilos, estamos hablando de una generalización. Hay que tomar en consideración esto, hay que tomar en cuenta la generalización. Usualmente dentro del perfil no todos fueron abusados sexualmente, pero casualmente muchos sí lo fueron. Entonces, sí, Guatemala. Entonces, el perfil del pedófilo usualmente fueron en su mayoría, no todos, niños que fueron abusados de manera física, de manera sexual, de manera psicológica, que vivieron usualmente algún tipo de situación desagradable dentro de la familia, dentro de la casa, o que vivían en un estado de desatención por falta de los padres. Entonces, después este deseo de control por el siempre tener el control sobre los demás es lo que los va a ayudar a ellos a descubrir que puede ser sexualmente placentero. Entonces, es por eso que hay personas que les gusta en la práctica sexual, digamos que ahorcar a la pareja, someterla, golpearla, realizar sexo violento, pero llegan hasta ahí, ¿no? Llegan solamente hasta esa parte, porque existe todavía en estas personas, cuando existe un consentimiento por parte de su pareja, pues obviamente pues el ello, el yo, el super yo que te dice, puedes practicar sexo violento o puedes controlar, pero en este lugar, en estas situaciones. Solamente hasta aquí. ¿Por qué? Porque el super yo luego te dice a ti, si lo realizas en otro tipo de lugar, con otro tipo de persona más joven, evidentemente te puedes meter en un problema. Entonces, hay personas que pueden ejercer, digamos, ese poder, pero de una manera socialmente funcional, lo podríamos llamar de esta manera, ¿no? Y Flor Quiroz, un gusto en responderte. Hay ocasiones en las que no puedo responder todo porque de repente sí son muchas las preguntas y son muchos los comentarios, pero voy a tratar de tocar todo el tema y tratar de responder lo que pueda. ¿Sale? De repente me hacen preguntas, pero pues no alcanzo a verlas todas porque va subiendo el listado de las preguntas. Bueno, entonces el super yo que viene a detenerte y te menciona, no, espérate. O también, como mencionaba Lacan, está el otro y el gran otro que te dicen a ti, espérate, nos podemos meter en un problema. No es solamente cuestión del super yo, sino que el otro también tiene los mismos derechos que tú estás intentando ejercer. Pero estamos hablando aquí cuando existe el sexo entre parejas o entre personas que se ven de manera casual, no sé, como se pongan de acuerdo, pero existe esta parte consensuada, ¿no? Lo que lo hace perverso en el abuso sexual infantil es que el perverso, el pederasta, se da la oportunidad de romper las reglas, se da la oportunidad de generar algo ilícito. Le excita también el hecho de saber que va a realizar algo que no cualquiera está dispuesto a realizar. Por lo tanto, le genera placer lo que a otros se conforman con ver o se conforman con hacer de manera consensuada. Por eso, cuando no es consensuado aquí, digamos, el sexo con un menor, esto es parte de la estructura perversa del sujeto, del pederasta. Por eso estamos diciendo que necesita también el pederasta
Pues claro, pues su castigo, pues por la sociedad, por lo social, por la ley, pero no deja de ser, en el aspecto clínico, no deja de ser un paciente para nosotros que necesitamos atender. Entonces, todo aquel que necesita tener control, ¿por qué necesita tener control? Aquel que necesita romper las reglas, ¿por qué necesita romper las reglas? Aquel que necesita dominar, ¿por qué necesita dominar? Es lo que vamos a tener que preguntarnos nosotros todo el tiempo. ¿Por qué una persona necesita hacer esto? ¿Qué es lo que pasó dentro de la historia de vida del sujeto como para ejercer cierto tipo de control sobre otra persona y qué es lo que faltó dentro de la infancia? En muchas ocasiones, cuando no se respeta a los demás, consideramos que no hubo una castración psíquica. Recuerden, dentro del área del complejo de Edipo se tiene que dar también lo que es la castración psíquica. Aquel sujeto que no es capaz de respetar la voluntad de los demás actúa como un sujeto que no ha sido castrado. Además de que nadie le ha hecho saber que su narcisismo megalómano en esta situación, eh, un narcisismo, hay una lectura, la pueden buscar, se llama El perverso narcisista, son apenas unas 20-25 hojas más o menos, donde se puede encontrar ahí de manera clínica cómo es que el narcisista puede volverse perverso y cuáles son los puntos que lo vuelven perverso. Entonces lo ideal aquí es obviamente documentarnos y ver qué es lo que pasó dentro de la historia de vida del sujeto. Bueno, entonces, no hubo una castración, por lo tanto el sujeto, nosotros sabemos muy bien que cuando un niño o niña han sido castrados de manera psíquica, la castración nos va a ayudar a nosotros para saber respetar a los demás, saber respetar las figuras de autoridad, a los maestros, ciertos lugares, cierto tipo de personas, saber respetar a los otros. Para eso nos sirve la castración dentro de sus múltiples funciones. Entonces, aquel que no ha sido castrado no sabe que tiene que respetar a los demás. No sabe que existe un rol donde él ejerce parte de su voluntad y que se respeta a los otros. Entonces, aquel perverso narcisista que actúa como que si se tiene que hacer lo que es su santa voluntad, pues usualmente ahí nos demuestra cómo es que fue su comportamiento desde niño. Y si también vivió, fíjese, o sea, si no fue castrado de manera psíquica y además fue un niño que se la pasaba en la calle nada más y que pues, estaba con los amiguillos de vago y que vivió un abuso sexual por parte de los amigos o que ya muy despiertos, dicen algunos, que el niño no es despierto cuando habla de manera sexual, ¿eh? El niño está repitiendo un comportamiento que ya vio en otro lado, no es un niño despierto, es un niño más que nada dormido, con un pensamiento crítico, concreto. ¿Por qué? Porque se le ha hecho saber que solamente así, de manera sexual, es aceptado de manera social. Entonces, el niño, porque piense en sexo, no es un niño despierto, no, al contrario, es un niño dormido. Entonces, es un niño condenado, sí, podemos decir, un niño condenado a pensar solamente de una sola manera. No está reflexionando en cómo resolver los problemas de una forma más diversa, más que sexualizando. Entonces, eso no es despertar, al contrario, eso es dormir al sujeto. Entonces, muchas personas, imagínense, un niño que no fue castrado durante la infancia y además de que no fue castrado durante la infancia, se la pasó de vago y que un amiguito llegó hasta abusar de él. Entonces, ¿qué está generando este? Y además que el niño es rechazado por una parte de su sociedad y que está viviendo una situación caótica dentro de su casa, pues ahí tienes elementos para que una persona, para que un niño en la etapa adulta, muy posiblemente pueda repetir un mismo patrón. Como esto me hicieron a mí dentro de mi infancia, pues ahora yo me doy la oportunidad de hacerlo. Y
¿De qué manera? Pues si llega a tener un comportamiento psicópata, pues obviamente se va a perfilar de esa manera. Ahora, ¿qué es el sociópata? El sociópata es aquel que, al igual que el psicópata, intenta obtener un beneficio, pero el sociópata no es organizado. El psicópata es súper organizado y jamás te darías cuenta, o en muchas ocasiones jamás te darías cuenta que fue fulanito de tal. Uno diría, ¡ah! Fue él, o sea, ni en cuenta, pero ¿cómo crees? ¿Por qué de tan organizado que fue? El sociópata no es nada organizado. El sociópata no le importa a quién le haga daño con tal de obtener su beneficio. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Javier Duarte, el gobernador exgobernador de Veracruz? Su objetivo era enriquecerse a costa de lo que no le importara, a costa de lo que sea. ¿De qué manera? Él era un sociópata. ¿Por qué? Porque no le importó dar quimioterapias, en lugar de dar agua en lugar de quimioterapia a niños con cáncer. No le importó mandar a asesinar periodistas. No le importó sacar dinero del erario para él enriquecerse. O sea, no le importó realmente nada con tal de él obtener el beneficio de enriquecerse de manera totalmente ilícita. Y lo hizo a través de la gobernatura de Veracruz. Entonces, este fue un sociópata que no fue nada organizado, para nada, simplemente quería obtener el placer sin importar a quién hiciera daño. Esa es la diferencia entre el psicópata y el sociópata. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con el menor? Ahora sí, vamos a entrar en materia también, porque ya en unos 10 minutos ya vamos a terminar. ¿Qué es lo que pasa con el menor? ¿Qué es lo que pasa con la víctima de la agresión? Puede pasar una gran cantidad de cosas. Pero primeramente vámonos a qué es lo que pasa de manera inmediata y después qué es lo que pasa de manera psíquica en la etapa de la adultez. ¿Ok? ¿Cómo vamos a identificar en un aspecto clínico, que un niño ha sido abusado de manera sexual? Evidentemente nosotros vamos a tener que... Karina Olague, esta tiene que ser una transmisión de 2 horas. Pues casualmente, Karina, esta ha sido la transmisión donde más has preguntado. Y o donde más has comentado. Evidentemente, pues claro que va a requerir de más tiempo, ¿no? Pero pues se hace lo que se puede porque pues también uno trabaja y es pesadito. Y mañana madrugo para ir a Canal 8. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa en el menor de manera inmediata? ¿Qué es lo que sucede? Pues sucede lo siguiente, de manera palpable. ¿Cómo podemos notar que un niño ha sido abusado de manera sexual? Cuando el comportamiento del niño ha cambiado y que sabemos que el cambio no es algo habitual dentro del menor, que usualmente es más retraído o que cuando llega fulanito de tal o fulanita inmediatamente se esconde, inmediatamente le causa un terror, comienza hasta a llorar. Algunos comienzan pues con la enuresis, encompresis. ¿Qué es esto? O que se hacen pipí, popó en la cama, que no pueden contener el miedo o de repente no pueden contener el llanto, ¿no? Pero también hay que saber identificar. Algunos niños, de hecho yo se los subí a la página, algunas imágenes de dibujos de los niños que habían sido abusados sexualmente. En la gran mayoría de los dibujos a la figura humana le dibujaban un pene. El hecho de que tenga un pene no significa que ha sido abusado sexualmente, no. Se tiene que comprobar y se tiene que hacer un análisis metodológico con una serie de pruebas, obviamente a través también de la entrevista, identificar que el niño no esté mintiendo, porque hay niños que pueden imaginarse que sucedieron las cosas y niños que vivieron realmente las cosas. Son las cosas que vamos a tener nosotros que saber identificar, no irnos directamente a un resultado. Siempre lo ideal es que haya un equipo multidisciplinario donde entre varios pues puedan decir, encontré esto en tal niño. Entonces, porque hay niños que dicen mentiras, hay que tener en consideración también esto. Hay niños que dicen mentiras.
Entonces, ya en una ocasión les hice el live de los mitómanos, por si lo quieren retomar, ahí se encuentra en mi canal en YouTube sobre la mitomanía, porque un niño, digamos, es un mitómano natural, pero a partir de lo que, de las historias que se inventa, pero una cosa es por fantasía y otra cosa es porque se lo crea, ¿no? Porque quiere modificar realmente la realidad. Entonces, esos son los factores dentro del niño, lo que vamos a identificar de manera palpable, de una manera inmediata. Pero siempre cuando un niño te esté diciendo a ti que hay algo raro o que simplemente lo notas también, hay que saber identificar cuando el niño no siempre va a saber preguntar, el niño no siempre va a saber expresar. Entonces, nosotros como adultos, hay que saber responderle al niño, hay que saberle dar al niño la respuesta que necesita para lo que está viviendo, pero que sabemos que por su falta de madurez neurológica, el niño no va a saber verbalizar la pregunta. Hay que hacerlo de esta manera, por favor. Hay que responderle al niño su sentimiento, la duda que él tiene, pero uno dice, bueno, es que si no pregunta, bueno, es que hay que saber como adultos que el niño no sabe preguntar. Entonces hay que saberle dar opciones de respuesta para que el niño también tenga esa apertura y a través de esas opciones múltiples sepa decir, pasó tal cosa. Entonces, cuando el niño se acerque o que notemos una modificación en el comportamiento del niño, pues no hay que dudar. Sí, es cierto, tal vez salgamos mal con un familiar o algo, pero por algo lo está diciendo el niño. Es 1000 veces que el niño sea escuchado, que el niño sea ignorado por sus padres y que quede ese recuerdo de que fue ignorado durante toda su vida, porque era más importante otro que él mismo. Y después esto, en la etapa de la adultez, créanme, se lo van a reclamar a los papás. Hay que hacer una gran serie de pruebas. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la persona que fue abusada sexualmente dentro de la etapa de la infancia? Muchas personas, a partir de mi poca experiencia, lo que les puedo compartir es, principalmente, muchas personas se autoprohíben una parte de su sexualidad. Muchas personas se autoprohíben a sí mismo una parte del disfrute sexual. O porque les recuerda, lo que les recuerda a realizar sexo oral, lo que les recuerda el tener cierta posición sexual, lo que les recuerda el hacer ciertas acciones. De manera inconsciente estamos haciendo un acto sexual y de repente me lo prohíbo, sabes que no quiero. O hay personas que dicen, sabes que yo no quiero tener relaciones sexuales. Una cosa es ser asexual, es decir, que no me cause placer el tener relaciones sexuales, es decir, una cosa es ser asexual y otra cosa es la aversión a las relaciones sexuales. ¿Cuál es la diferencia? La asexualidad son aquellos que dicen, ¿sabes qué? A mí no me produce placer. Y la aversión es la que, guácala, eso no quiero ni probarlo, no quiero ni saberlo, no quiero saber nada. Y que hasta se enojan cuando les tocas el tema de las relaciones sexuales. No sé si ustedes conozcan a alguien dentro de sus amigos, dentro de sus conocidos, en su casa, en el trabajo, que cuando se toca el tema de las relaciones sexuales, hasta se tapan las orejas, o salen corriendo, o se van a otro lugar, o se enojan porque se toca el tema de las relaciones sexuales. Entonces también ahí podemos tener, digamos, unos ciertos factores o puntos a considerar para saber que una persona necesita atención. Tanto aquel que ha abusado de los niños te hace saber de alguna manera la atención que necesita. Aquel que necesita ejercer control, ejercer poder. Tanto aquel adulto que fue abusado también necesita de atención. Entonces, para eso estamos nosotros, para estudiar esto. Entonces, la estructura inconsciente del sujeto evidentemente se genera a partir de las experiencias que ve. El cerebro se construye a partir de lo que vivimos nosotros de manera cotidiana, a partir de ello, y el inconsciente también. Pero, ¿cómo podemos tratar a una persona que fue abusada sexualmente?
a partir también de las palabras que utiliza. Es que me hicieron, es que me dijeron, es que me tocaron, es que me esto, es que yo lo otro, pero al saber modificar las palabras que, a ver, espérate, te hicieron o tal persona hacía eso. Una cosa es, hay que saberle quitar el protagonismo al acto violento. No es que esa persona abusara de ti, es que hay personas que abusan, ¿ok? Me dice Luz Magaña, ¿y qué hay cuando se disfruta de hablar de sexualidad y sexo de una forma abierta? A ver, va de nuevo. ¿Y qué hay cuando se disfruta hablar de sexualidad y sexo de una forma abierta? Pues es que si no te genera ningún tipo de problema a ti, ni a los demás, ni a nadie, pues mientras que no sea un problema, pues no pasa absolutamente nada. Simplemente, pues lo ideal sería que una persona pues no tenga tabúes en el momento de hablar de sexo, pero también hay que saber ser prudentes, ¿no? De hecho, ya una ocasión les mencioné en un live que yo hice de cuando la pareja te juzga por tu pasado, hay que saber ser prudentes, ¿no? En ciertas situaciones hay que saber hablar también pensando en el otro, no solamente en uno mismo. Hay que diferenciar el acto de prudencia del acto egoísta. Hay que saber diferenciar este tipo de situaciones. Pero si tú sabes que tu pareja no se va a molestar por conocer cosas de tu pasado sexual o no se va a incomodar o todo eso y puedes hablarlo, pues qué bien. Pero si sabes que esto va a incomodar a tu pareja de una manera y que no es necesaria o que no es necesario que se toquen ciertos temas a fuerzas, bueno, pues también, pues para qué, como dicen, ¿no? ¿Para qué se la mosca chillar? Entonces, yo creo que cuando ya estás en pareja, pues es respetar, digamos, que estás ya en una relación de pareja, ¿no? Saber respetar las limitaciones, pues tanto por amor al otro y por amor a uno mismo, ¿no? Y seguir disfrutando la relación sabiendo que los demás son diferentes a uno, pues no todos pensamos de la misma manera. Repito de nuevo la pregunta, ¿qué hay cuando se disfruta hablar de sexualidad y sexo de una forma abierta? Pues, pues espero haber respondido la pregunta, Luz. Espero haber respondido, pues mientras que no sea un problema o algo, pues ¿cuál es el problema? Si no hay problemas en hablar de eso, pues ¿cuál es el problema? Entonces, pero bueno, esos son los puntos que yo les quería. Ay, caray, ya nos pasamos de la hora. Son los puntos que yo les quería mencionar a ustedes. Son los puntos en los cuales sería muy bueno, digamos, que tengamos en consideración. Un niño, pues evidentemente, yo siempre les digo, es el reflejo de los padres, es el reflejo del comportamiento de los padres, pero que es un niño, yo les puedo decir que yo niños no atiendo, pero cuando llego aquí al consultorio y que llega un paciente en cualquiera de los asientos de aquí disponibles para ellos, en muchas ocasiones se quitan el disfraz de adulto y sale ese niño a decir, yo viví tal cosa, ¿me ayudas a comprenderlo? Entonces es ahí donde la labor del terapeuta entra y dices, pues claro que sí, vamos nosotros a atender a esos niños disfrazados de adultos. Entonces me pregunta Melissa, ¿cómo afecta en la adultez si no se busca atención a tiempo? Pues como les estaba mencionando, Melissa, en muchas ocasiones hay casos donde no afecta, ¿eh? Hay casos donde existe una gran capacidad de resiliencia y que no afecta, ¿eh? No afecta en nada. Tienen la capacidad de hacer cargo y frente a la adversidad. Pero hay otras situaciones también donde en muchas ocasiones suelen pues autoprohibirse, no sé, ciertas prácticas sexuales o como les estaba mencionando antes de la pregunta de Luz, que en el momento de comenzar cierta práctica sexual, pues se acuerdan inmediatamente de lo que pasó en la infancia y sabes que yo no quiero
o que la diferencia entre asexualidad y aversión al sexo. Son cosas muy distintas. Entonces, bueno, el tema claro que da para más, da para mucho. Nos vamos a, como dice Karina Olague, aquí podemos estar hasta 2, 3 horas y no va a ser suficiente. Todas las preguntas que no alcancé a responder, un momento más llego a mi casa aquí en corto y les respondo a todas sus preguntas en los comentarios. Y pues bueno, terminamos el live de hoy. Muchas gracias a los que están aquí presentes. Que pasen muy buenas noches. Me dio mucho gusto saludarlos. Y bueno, nos vemos el próximo lunes. Ya reiniciamos en lunes. En un momento más les subo cuál va a ser el tema del siguiente lunes. Que pasen todos muy buenas noches y muchas gracias.